seguimos rodando. Esta vez nos encontramos en la zona colonial, en el Centro Cultural Banreservas. Y aquí hay una exposición, se llama Fiesta, viaje por la territorialidad musical dominicana, donde conoceremos más de 80 instrumentos dominicanos. Ahí veremos sus orígenes, veremos sus características y todos a cargo del antropólogo, musicólogo, historiador, profesor, el gurú Eddie Sánchez. Así que acompáñenme que vamos a conversar con él y haremos un recorrido por esta exposición. Sabe que ahora saludan así, caca. ¿Cómo usted está, maestro, gurú, historiador, musicólogo, profesor de música, antropólogo? Estamos muy bien. Muy bien. Feliz de que estemos aquí a hablar de nuestra música, de las cosas que nos gustan. A ti te gusta mucho tocar tambora y güira y eso. Todo esto me encanta, sobre todo me pone muy feliz ver esta exposición y por eso te pregunto, ¿de dónde te surgió la idea de hacer esta exposición? ¿Era un sueño que tenías desde hace mucho? Pues sí, primero comienzo a investigar música desde hace más de, qué sé yo, como 30 años, 20 años. Que yo casi no había nacido. Sí, tú estabas por ahí. Y a la vez que estoy investigando la música tradicional de aquí para tocarla mejor, para aprenderla, porque casi todas las personas que como yo comenzamos a trabajar la música y la tradición en ballet folclórico, tenemos informaciones de segunda y tercera mano. Pero hubo un momento, exactamente en 1989, en que yo dije, voy a ir a la fuente primaria a buscar la misma información que yo sé de fuentes secundarias. Eran alumnos de Fradique, o sea que ya llegaba la información a mí de tercera mano. Y ahí empecé a investigar y adquirir instrumentos. Lo primero que compré fue una tambora que me costó 25 pesos. Ay, en una compra-venta en Herrera. Y en ese tiempo eso era un mucho dinerito, más o menos. Y entonces, con esa tambora yo tocaba todo. Tocaba como si fuera un balsier, como si fuera un atabal, y obviamente como la misma tambora. Y pasado el tiempo, fui comprando instrumentos donde quiera que iba, y actualmente, después de mi tesis de antropología en 2012, pues estoy en una investigación profunda de los artesanos de la música dominicana, que yo digo que también, aparte de que son los artesanos de la identidad, construyen nuestra identidad a través de la música y de los instrumentos musicales, pues también son los grandes anónimos. Siempre conocemos los güireros de aquí, los tamboreros, todos esos nombres famosos que tú conoces, los percusionistas, pero no vemos detrás de ellos quién los hace sonar. Y esa es la preocupación mía también al hacer este tipo de exposición maravillosa que el Banco de Reserva me ha permitido hacer aquí, en este Centro Cultural Banreservas, dar a conocer a esa gente y a través de ello la identidad de nosotros y muchísimas otras informaciones que hay detrás de la música desde los tiempos de los indígenas hasta el siglo XV-XVI, donde nos fundimos con otras dos grandes etnias europeas y africanas hasta el día de hoy. Así que aquí hay una representación histórica de la música dominicana y eso es muy interesante. Usted mismo, maestro, iba a esos pueblos, iba a esos lugares, hablaba con los creadores en sí de esos instrumentos. Claro que sí, y entonces ellos me enseñaron no solamente la cantidad de instrumentos que hacían, o sea, digamos que la metodología de investigación que utilicé, aparte de hacer una ficha técnica, saber su edad, si tienen algún nivel de escolaridad, etcétera, pues saber de quién aprendieron, si tienen relevo, si están haciendo discípulos, ¿no? ¿Cuál es la variedad de instrumentos que hacen? Porque a veces hay gente que hace un solo instrumento, pero hay otros que hacen 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la técnica que usan? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo consiguen esos materiales? ¿Qué condición debe tener un material para un cuero de chiva o de chivo o de vaca para colocarse sobre un pandero o sobre una tambora, un atabal, un balsier? O sea, aprenderme toda esa información sin la cual es imposible hacer un instrumento, hay que conocerla. ¿Desde cuándo ha estado abierta la exposición? Y va a estar hasta el día 5 de septiembre. De septiembre, Sí. o sea que le queda como un mes y pico. Le casi. queda un mes y pico aquí para que las personas vengan. Es una exposición totalmente gratis, o sea, aquí no se cobra para verla.
Hay unas visitas guiadas, ya pasó una, hay una próximamente, pueden llamar aquí al Centro Cultural Banreservas, informarse de los días que van a hacer. Y hay 2 conferencias y hay un concierto. Ya se hizo un concierto en vivo con un grupo de músicos del campo. Y en el día 3 vamos a hacer un concierto con José Duluc y yo aquí. Que bueno, él es un gran conocedor de toda la música que se hace con esto y yo que también he sido alumno de él en su momento, pues igual, entonces vamos a mostrar cómo suena todo esto ese día para la gente que vengan el día 13 en la tarde, 5, 6 meses. Y como usted también es profesor, maestro, Sí. tantos años de haber enseñado, ¿qué usted cree que hace falta resaltar en Bueno. el ámbito de la cultura, de la música, de los instrumentos? Sí. Esta música, como yo te dije, y sus artesanos construyen la identidad musical de aquí. Pero la música tiene nuestra historia con ella, porque en un solo conjunto musical tú encuentras maracas de origen indígena, encuentras acordeón de origen europeo o guitarras como el son, la bachata, y encuentras los tambores que son de origen africano. Entonces, tú tienes una fusión instrumental que te habla de cómo justamente se fusionaron etnias diferentes para darnos hoy un elemento cultural caribeño como el merengue, como la bachata, el son y otros, carabinera, la mangulina. Pues así mismo, cuando tú miras la danza que acompaña esa música, como esta imagen que tenemos al fondo, aquí arriba, pues tú vas a ver gente también abrazado al estilo del salón europeo, del vals, de la polka, etcétera, pero con un contorneo de cintura y una cosa que te habla también de un referente africano. Entonces, ¿qué falta? Que ese tipo de conocimiento se preserve también de manera formal, que se hagan mayores esfuerzos para que hayan escuelas de luthier de estos instrumentos a nivel nacional, que esos artesanos que hacen esto sean, como estoy haciendo yo, lo estoy registrando con su dirección, teléfono, edad, etcétera, un levantamiento de conocimiento, de información. Y yo quisiera hacer un recorrido contigo por aquí. Vamos a hacerlo y para que tú me enseñes. Tocar un poquito. Vamos a tocar un poquito, entonces. Tú tocas el paseo de merengue, nuestra música nacional. Vamos a ver y si yo me acuerdo, yo creo ¿Tú que te sí. acuerdas? Porque yo siempre he sido buena alumna, ¿verdad? Sí. Ah, di muy lo contrario, bueno. di lo Sí. contrario. No. Y Marielena también. También. 1, 2, 3, ¡ey! Pam, pana, pam, pana.